Ser podcast. La gente necesita también ver algo un poco diferente y entonces quizás estaban cansados de ver siempre lo mismo y si es algo más original pues nos refresca un poco los ojos y la mente. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Estamos con Albert Serra. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, vienes a hablar de Pacifiction, que es tu nueva película. Han pasado meses desde su estreno en Cannes, en la sección oficial. En todos estos meses que la película ha ido recorriendo, pues en Atlántida, se ha estrenado ya con público, no como los críticos, sino los que pagan entrada. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿O en qué momento estás en relación a la película? Bueno, esperando el estreno en España, que se va a producir pues en breve, el viernes que viene, y esperando el estreno en otros países importantes, que será un poco más tarde, en noviembre, sobre todo Francia, pues que es el principal coproductor de la película y donde este tipo de cine pues quizás tiene una difusión más fuerte, y de otros países europeos coproductores, y bueno, de presentarla también en otros festivales del mundo. Ahora vamos a Toronto la semana que viene, Nueva York, básicamente todos los sitios o los festivales importantes de los países donde la película tiene distribución. En Francia, lo de la crítica francesa con Pacifiction fue brutal. En general sí, fue bastante bien recibida y bueno, no sé. Y te quería preguntar por eso, porque en Cannes sí que insistías mucho y en el foco en la idea de la ficción como aquel lugar donde moralmente se puede romper todo, y la ficción como la imaginación, y que era algo que se estaba perdiendo con un tipo de cine quizá más autorreferencial. Algo autorreferencial, un poco banal, ¿no? De eso, pues de lo que me pasa a mí, etcétera. También pues una especie de periodismo en imágenes que son las series, ¿no? Donde nada escapa, digamos, a una especie de el realismo a la Balzac, ¿no? Y que cuando intentan hacerlo, pues ir un poco más allá tampoco tiene mucha gracia, siempre con problemas sociales, etcétera, ¿no? Donde la gente se puede sentir identificada. Entonces, ficciones realmente donde se mezclen tonos, se mezclen temas de una manera igual de compleja que en la vida real, de hecho, porque todas estas películas son simplificaciones incluso de nuestra propia experiencia de lo real. Entonces, que unas imágenes aporten, ¿no?, a tiempo real, es decir, como experiencia de espectador, al mismo tiempo que estás viendo la película, pues todas estas sensaciones a veces difíciles de, no sé, ¿no?, de organizar o de descodificar, pero que al mismo tiempo, ¿no?, dan una imagen bastante, digamos, precisa de un mundo y de la complejidad de este mundo. Entonces, esto no es tan habitual y quizás son las imágenes de cine del futuro. Y tú propones casi, no sé si es un paseo o un viaje por esta isla, pero sí o sea, con sucesiones, aunque es tu película más narrativa, digamos que la trama es también adentrarse en esas imágenes, en esa ola, en las discotecas, en los paisajes de la isla. Claro, hacer la experiencia de la película casi física, ¿no? No es una experiencia aquello que lo puedes ver en un móvil y que vas siguiendo los diálogos y los personajes y es como si leyeras un libro o vieras una obra de teatro. No, es cine, ¿sabes? Y la experiencia sensorial de manipulación a nivel sonoro, a nivel visual, etcétera, es tan, digamos, puede llegar a ser tan grande, tan sofisticada que no se puede encontrar en ningún otro sitio, pues porque, yo qué sé, pues porque si hay una dificultad o hay una cosa demasiado, ¿no?, sorprendente o demasiado, yo qué sé, absurdo, difícil de asimilar en la tele, pues no les gusta, o las plataformas, ¿sabes? Evitan que el espectador sienta dudas en frente de lo que está viendo y que es esto, que al contrario, ¿no?, le van reclamando su reacción constante Entonces aquí no, y es otra filosofía y, como tú dices, realmente el ver la película es ver las imágenes de la película, o sea, es casi que la película se está desarrollando a tiempo real enfrente tuyo. Y a la vez, eso que decía, no sé si es la más narrativa o no sé cómo explicarlo, pero tampoco me gusta decir que es la más convencional de tus películas, pero tampoco creo que sea una película para nada convencional, pero sí que es verdad que antes hablabas de la política o las cosas sociales. En esta película hay también temas políticos o temas de actualidad que se pueden sacar, no está tu opinión, no está, pero sí hay cosas. Pero como está dicho, sin ningún tipo de prejuicio,
que esto es difícil, tener esta actitud mental, y sobre todo cuando estás trabajando, ¿no?, con tanta gente, con imágenes, etcétera, y que realmente esto se contagie a todo el resto del equipo, de los actores, y este realmente punto cero de suspensión del juicio enfrente, ¿no?, un poco la ideología de las imágenes, pero al mismo tiempo también, pues, yo qué sé, su sentido moral, su sentido plástico, ¿no?, y realmente conseguir esta ingenuidad y al mismo tiempo esta inocencia, ¿no?, para decir una palabra un poco más bonita y más ambiciosa, ¿no?, de mantener viva esta inocencia enfrente de lo que está haciendo, pues no es tan fácil. Y bueno, es todo un trabajo y es todo un proceso a veces violento, pero es lo que da estas imágenes que son muy difíciles de copiar, porque quieras o no, ¿sabes?, todo el mundo que hace películas, sobre todo aquí en España, ¿sabes?, son como muy adoctrinadores o muy moralistas, ¿no?, y todos, empieza la película y ya sabes lo que va a pasar y cómo se va a acabar y todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poquito diferente. Y está hablando de esas cosas que aparecen o que se intuyen o que un espectador puede ahondar en ellas o no hacerlo. Está la colonización, que a mí es un debate que me interesa mucho, o que, bueno, un tema que me parece curioso, sobre todo para cómo los franceses lo abordan con respecto a los españoles, ¿no? Ya, pero esto también evoluciona y es muy divertido porque, ¿sabes? Sí, o sea, una cosa es el colonialismo de hace 50 años, otro de hace 30, claro. Y ahora otra cosa es la gente de ahora, ¿no? Y un poco es divertido ver cómo vas por el mundo y en general, pues, no, es un poco muy... Hay algo de romanticismo en esta idea de que, ¿sabes?, los colonizadores destruyeron a la gente colonizada y que esto se perpetúa allí en el tiempo y que, ¿sabes?, se mantiene inalterable, etcétera. Pues no es tan así, ¿no? Y al contrario, la película siembra dudas sobre la vigencia, la permanencia de estos clichés, ¿no? De hecho, la película es una destrucción de todos los clichés, es mi obsesión. Como no tengo ningún prejuicio, me da igual. Yo voy allí, veo el cliché que había sobre esto, pues digo, vamos a hacerlo sin clichés, lo mismo, ¿no? Entonces, como podría haber hecho, yo qué sé, sobre los nazis o sobre cualquier tema escabroso, pero sin clichés. No que acabas siendo persona non grata en Cannes. Bueno, no, pero no sobre los nazis, quiero decir, o yo qué sé, lo que quieras, cualquier tema, sí. Digamos que parece que pediría, ¿no?, ya un punto de vista establecido, ¿no?, o lo que se atreve a hacer Tarantino en cambiar la historia, no con lo de Sharon Tate, etcétera. Entonces, todo es posible y al mismo tiempo, bueno, yo creo que es saludable para el artista tener esta actitud, ¿no? Y como resultado, creo yo, da imágenes mucho más interesantes, o sea, es en beneficio del espectador, simplemente. O sea, no sé, ¿no? Es como una estrategia, pero que tú puedes decir, y para eso también está la película, por decir, ¿esto realmente la realidad es así o no? Bueno, esto es otra pregunta, pero no, para realmente poner la duda en el espectador, tiene que ser bien hecho, ¿sabes? Y no puede haber, ¿sabes?, zonas de confort en las que, sí, ya sabemos todo esto. Bueno, sí, lo sabemos, pero... ¿no? Entonces, ¿para qué hay que hacerla la película si ya lo sabes? ¿No? Bueno, yo no lo sé, yo no lo veo tan claro, porque yo veía cosas que, bueno, ¿sabes? ¿Habías ido alguna? No. Yo me esfuerzo, lo he explicado, o sea, yo voy allí como en cualquier cosa, cualquier tema, y me esfuerzo a hacer casi lo contrario, cosas al límite de lo aceptable, o sea, en el sentido de que yo me esfuerzo a odiarlos, por ejemplo, a gente que parecería que son los inocentes de la historia, pues si yo me esfuerzo a odiarlos en el proceso de trabajo, bueno, saldrá algo más interesante, esto es seguro, porque si no, para decir lo que ya todo el mundo ve, entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Y en Cannes me acuerdo... Hay que hacer visible lo invisible, perdona, te he interrumpido, pero claro, si no sé cómo detectar lo invisible, es difícil. Es difícil porque todos son montones de capas que se han ido depositando encima para hacerlo comprensible y digerible, ¿no? Cualquier tema, ya sea el colonialismo, la política, lo trans, el amor, yo qué sé, ¿no? Entonces... no, hay que desvelar algo, o intentarlo al menos. Lo que sí que subyace, la sensación viendo la película, es que quizás sí que conecta con un sentimiento actual, que es una cierta desafección, ¿no?, entre lo que sería ese poder que se derrumba o que está decadente y lo que sería la gente que intenta salir adelante. Una cierta indiferencia, incluso una cierta frialdad, ¿no? Un cierto cinismo, digamos, que es como el brazo ejecutor, ¿no?, de esta indiferencia o esta frialdad más primigenia. Sí, es lo que hay. No sé qué quieres que te diga. No parece que el sentido de comunidad sea una cosa muy extendida y al contrario,
contrario, ¿no? Cuando existe de una manera un poco más visible, ya está como exagerado y exacerbado bajo formas de nacionalismos extremos, ¿no? Entonces, en el punto medio, digamos, de este sueño conmovedor de la comunidad socialdemócrata, ¿no? Parece que ha desaparecido, ¿no? Y de hecho, bueno, ya vemos los acontecimientos políticos en el mundo, ¿no? Hacia dónde van, en los extremos. Entonces, bueno, pero no, esto no lo digo yo, ¿no? Ya se ve. Y la película crea unas imágenes alrededor de esto. Esto sí que es interesante, ¿no? Alrededor de las tensiones, no sé, de las inquietudes, de las incertidumbres, de las angustias, ¿no? Que esta desaparición de este pequeño sueño conmovedor, como lo calificaba antes, tenía, ¿no? De una comunidad más o menos, digamos, no sé, que los unos y los otros se aceptan como miembros de la misma, y están más o menos bien tratados. Entonces, no sé, allí hay, ¿no? Allí está el juego de cómo realmente reflejar esto sin caer una vez más, pues esto en disquisiciones, pues, o utilizando recursos dramáticos completamente previsibles y convencionales, ¿no? Pero que algo se sienta de esta angustia. Y en ese, no sé si es una parte importante para ti, la improvisación, porque en Cannes insistías en que sí, incluso para los actores, en que todo... Yo te preguntaba, me acuerdo por La Ola, y te decía que era tu momento de director de acción y tú decías que era mera casualidad. Claro. ¿Cómo es el rodaje de una película de Albert Serra? ¿Cómo tienen que prepararse? O sea, ¿cómo trabajan los actores? ¿Cómo se produce esa improvisación? Bueno, más que nada, digamos, a mí me gusta tener todos los actores durante todo el rodaje. Siempre apunto todos los días y no lo decido hasta el mismo día. A veces por razones de producción me obligan a decirlo el día antes por la noche, pero en muchos casos decido el mismo día quién va a actuar o qué escenas van a hacerse. Evidentemente sí que hay un set concreto cada día, pero allí yo tengo la suficiente elasticidad, digamos, mental y elasticidad de metodología a nivel práctico de producción, de que en un set determinado yo puedo actuar ese día y cambiando el guión o lo que sea, cualquiera de los actores combinado con cualquiera de otro, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay mucha, ¿cómo lo diría?, ¿no? Hay mucho, se puede estar realmente sintiendo, ¿no?, las cosas, sintiendo lo que yo llamo inspiración, ¿no?, de los actores, que es una cosa que no está muy a la moda, ¿no? Y que la gente parece como si los actores, en esta especie de profesionalismo malentendido, van allí, dan lo que se supone que tienen que dar, que está escrito, etcétera, ¿no?, ofreciendo su saber profesional y, bueno, ejecutando, ¿no?, una interpretación de lo que está escrito. En cambio, yo no, sigo más la inspiración y por eso no los escojo hasta el día que toca. Evidentemente hay un protagonista que va a estar más a menudo que los otros, pero ¿en qué situaciones? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con quién le gusta? ¿Con quién le disgusta? ¿Sabes? Todo esto es muy... y precisamente responde a esto, a cosas, a deseos y no sé, a frustraciones o a tensiones personales, y en función de esto, que no tiene nada que ver con el personaje de la película, pero que al final se acaba integrando por la misma elasticidad que yo tengo. Entonces, no, todo se basa en mi intuición sobre el momento en que unos actores u otros combinados van a estar más inspirados o menos. Y todo está en función de esto, al servicio de esto. ¿Y cómo llega el tener a Benoît Magimel? Bueno, pues porque era el único actor que me gustaba. Me ofrecieron muchos, era una producción francesa, había muchas posibilidades, sí, pero el que me gustó más era él. Entonces, al principio dijo que no, hubo una alternativa de 25 actores de un valor o de una popularidad similar a la suya, y ninguno me gustó tanto que él, entonces insistí un poco más. Y al final dijo que sí, porque bueno, pues no sé, tenían los distribuidores, eran muy suyos, los franceses, y le convencieron de que era una buena idea. Y de hecho, pues creo que la película demuestra que fue una gran elección, porque entre otras cosas tenía una capacidad, ¿no? Es como un animal realmente, sobre todo cuando trabajamos en algunas escenas con ¿cómo se llama? Cuando pones el pinganillo, ¿no?, para algunos temas y tal, o sugestiones. El tío era muy dotado para esto, y con una imaginación verbal que no es habitual en los actores, curiosamente. Y con una imaginación verbal y una capacidad para transformar
para hacer más original lo que ya de por sí era bastante incluso incomprensible para mí. Entonces él todavía le daba otra capa, ¿no? Que es lo que se supone que tienen que hacer los actores, ¿no? Ofrecer algo que yo no conozco, porque si ya lo conozco, ¿de qué me sirven? Entonces, él realmente esto lo hacía. Claro, es que está fantástico. Sí, O sea, y es un tono, es un tipo de digamos, de hiperrealismo tan extremo en algunos momentos que incluso yo no acabo de entender la clave del tono en que muchas veces está hablando. Parece imposible que aquello no haya sido filmado dentro del contexto de una ficción. Parecerían planos robados, ¿no? Porque no puede ser, la manera como sonríe en algún momento, etcétera, es como imposible de que sea. Sí, además da la sensación de que es un tipo al que has visto. Sí, no sé, hay algo de ver, extremadamente hiperrealista, inmediato y directo, pero, no sé, en unos contextos completamente inverosímiles, ¿no? De entrada a su personaje, muchos de los diálogos que dice, su relación, sus obsesiones, sus relaciones personales, o sea, todo es a cual más inverosímil a cada personaje o elemento, y sin embargo es de un extremo hiperrealismo todo lo que, la manera en cómo se mueve dentro de este mundo. Entonces, yo creo que aquí está un poco la fuerza y el misterio de la película, de hacer creíble realmente de una manera ultra orgánica, casi al límite del absurdo. Sí, que casi te preguntas, pero va a haber energía nuclear en esta isla. Claro, y es una bonita metáfora del mundo en que vivimos, ¿no? En que el hiperrealismo también de esto de las pantallas, de internet, de las redes sociales, etcétera, se ha convertido en una cosa espectral y donde ya, bueno, no sabes dónde está el fondo de esto, ¿no? Dónde se acaba, digamos. O si no es como una cosa que se remite a sí misma casi en bucle, ¿no? Que es un poco la película también, que se va como Sí. ¿no? Envolviendo, ¿no? Y en esto de la improvisación, hemos hablado de los actores, pero en esta cosa de buscar esas imágenes que no se puedan ver en otro sitio, que sea algo que tú ofreces al espectador y que el espectador en ese momento se encuentra con ellas, ¿en esto también hay improvisación? Porque quiero decir que, claro, una isla a lo mejor como donde rodaste es más fácil buscar ese tipo de contrastes o de imágenes, pero ¿cómo eres tú en esa parte visual? ¿Buscas? ¿Vas con la cámara todo el rato? Es difícil, hay un poco de suerte también en todo esto. Claro que el planteamiento conceptual ya es un poco, digamos, de entrada un poco interesante, ¿no? Porque el hecho de utilizar estas imágenes exóticas, aparentemente muy Gauguin a veces, sí, banales o digamos, ¿no? Casi decorativas, ¿no? En el sentido peyorativo de la palabra, pero que allí, integradas en este contexto que te decía de ultra hiperrealismo extraño, ¿no? Acaban volviéndose no solamente espectrales, sino casi visionarias, ¿no? Y esta es la clave. Nace un poco también de mi manera de trabajar, de rechazar cualquier cosa que sea aburrida, de rechazar rodar en sitios, yo qué sé, normales o más burgueses, ¿no? Donde todavía quizás no podría encontrar la suficiente tensión como para crear estas imágenes. Una película de gente bebiendo vino en un apartamento no la vamos a ver filmada por Serra. Se puede, ¿por qué no? Se puede buscar, pero hay que pensarlo bien, y hay que pensarlo cómo hacerlo y cuál de estos elementos realmente dará al espectador esta experiencia que no será la misma película que verás así de viendo vino del cine español o de una serie de estas francesas de las plataformas o americana incluso. Entonces hay que pensarlo bien y con profundidad y ver cómo se puede realmente, ¿no? Poner más tensión y más complejidad en este contexto que tú has descrito aparentemente, ¿no? Inane o banal. Puede ser. Me acerqué a la política, en este caso claro, el tema tiene que ser político, claro, al final. El tema en este caso era que tenía que ser visualmente un poco diferente, ¿no? Exótico, no un despacho. Exacto. Pero también se podría hacer en un despacho, pensándolo mejor. Depende de cómo sea el despacho también, habría que ver ahí. Me sucede mucho en esta película que estoy preparando sobre los toreros, porque estoy siguiendo a toreros pues que de gran nivel y en el mundo en que se mueven, y sí, claro, y hay una sensación de quizás de un poco de banalidad o de, ¿no? Donde el elemento folclórico, el elemento que todos, ¿sabes?, tenemos asociado o asimilado, que es real y que existe, pero ¿cómo romper esto? ¿Cómo ir un poco más allá? Pero, ¿O cómo romper el paso doble? Claro, ¿cómo romper? No cómo romper, porque no hay que romper nada, pero ¿cómo indagar de una manera, ¿sabes?, de lo que, casi de esto, de lo que se escapa, de lo que es invisible, de lo que
y de lo que a mejor, hipotéticamente, realmente determina la realidad de lo que estamos viendo y no esta capa superficial, ¿no?, con la que te conformas normalmente. ¿Y qué te interesaba de los toreros? ¿O qué te interesaba de ese mundo? Un poco el misterio personal de la persona, ¿sabes? Es una cosa que no sirve para nada, que viene de una tradición muy antigua, donde la gente se juega la vida con un elemento plástico importante, pero también, no sé, un poco contradictorio casi, el lado femenino, el lado tan delicado, etcétera, ¿no? Con la brutalidad del animal. Bueno, y cómo esto es vivido sobre todo con el tema de la angustia y del riesgo, del valor, etcétera, por las personas que lo practican y sobre todo por las más ilustres, ¿no?, que hay hoy en día, y con las que sienten un compromiso más fuerte con esta práctica o con este arte. Entonces hay algo de misterioso, y de hecho casi te diría que es el único tema en nuestra sociedad aquí española o europea incluso, que tiene algún tipo de interés y que se escapa de lo, digamos, ¿no?, lo que sería lógico, aceptable o esperable o razonable, ¿no?, y que va un poco más allá y que convoca, no sé, ¿no?, elementos o sensaciones que no se pueden convocar de ninguna otra manera. Y quería preguntarte también, siempre te preguntamos por eso, pero es verdad que el estreno de Pacifiction llega en un momento donde hay un cambio del audiovisual en España, hay un cambio de perspectiva. No parece, si antes no se apostaba mucho por un cine más disidente, creo que ahora todavía menos. No sé, claro, tú que consigues financiación en el cine francés, que es un modelo completamente diferente, ¿cómo ves este momento actual? No sé si has visto esa nueva ley, si vamos a ir a peor, si ya no se podía ir a peor. No. Desconozco un poco los detalles concretos, por tanto me es difícil hacer una valoración, a pesar de que soy muy interesado en los temas de producción y conozco muy bien el modelo francés. Casi te diría que no creo que haya nadie más que lo conozca mejor que yo. Entonces, pero en este caso no he seguido mucho la polémica, solo al principio, que se dio la posibilidad, se cambió la definición de productor independiente, que esto sí que me parecía pues una cosa de mal augurio, porque claro, para eso eres productor independiente, ¿no? Si ya tienes la ventaja de ser una tele, ¿no?, que es un espacio radioeléctrico, ¿no?, que es una concesión, que no es independiente, que es una concesión del Estado, ya solo falta, ¿no?, que además también tengas las ayudas, ¿no? Pero claro, no sé, son cosas me imagino, ligadas al poder político. No entiendo muy bien porque, bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Es que no lo entiendo. Sinceramente, pienso que no había ninguna necesidad de cambiar este concepto, pero se me escapa el por qué, incluso desde una perspectiva, no sé, de gobierno o lo que sea, qué sentido tiene. Y no se justificó tampoco de ninguna manera clara, entonces no le veo la gracia, la verdad. Y en cualquier caso, no sé, si algún sentido tiene gastar dinero público, desde mi punto de vista, es para hacer cosas artísticas, sino porque se paga la ópera, porque se ayuda al teatro, ¿no? Si no es artístico, ¿qué sentido tiene, no? Ya lo pueden hacer esto las plataformas, que para eso están. Entonces, intentar mezclar todo esto es como una incongruencia y no sé, es como, al final es dar más dinero para la gente que ya tiene y además que hace cosas convencionales, ¿no? Es absurdo. Pues vamos a acabar con la palabra absurdo, que me parece una bonita palabra para acabar la entrevista. Como tantas otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, la única manera de combatir el absurdo casi hoy en día no es con más racionalidad, sino que es con una dosis doble de absurdidad, que es lo que es mi película. Entonces, bienvenidos a Pacifiction. Sí, exacto. Pues muchas gracias. De nada, a ti. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.